¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando su fin de semana. En el video de hoy vamos a ver, como siempre, el SP500 y Bitcoin. Creo que voy a estar cambiando un poco la modalidad de los videos, ya que como habrán visto, durante la semana se estarán subiendo mini análisis de diferentes activos. No de la bolsa, no de Bitcoin, salvo a que ocurra algo importante y que tenga que hacer un video de emergencia, etcétera. Pero trataré de dejar el análisis del SP500 y de Bitcoin para fin de semana y que sea algo un poco más a detalle, un poco más extenso, y análisis de diferentes activos durante la semana, quizá uno, dos o incluso hasta tres, dependiendo. Sin más, vamos a comenzar con el video de hoy. En el video anterior vimos y nos encontramos en los 4430, 4440 aproximadamente. Es en esa zona. Habíamos hecho el análisis de que podría tener un retroceso. Toda la semana fue bajista, incluso desde la apertura del domingo, la apertura de Asia, hasta ahora el cierre de ayer, viernes, la sesión de Nueva York. Toda la semana fue bajista, y digo, no está mal porque de todos modos la bolsa necesita un pequeño descanso, un pequeño retroceso o una estabilización del movimiento que ha tenido. Eso es normal y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar este retroceso? ¿Se podría extender o incluso estaríamos en un proceso de consolidación? Las tres opciones son viables, una más que otras obviamente, y esto pues nos los pueden indicar tanto los indicadores como nuestro análisis. Entonces vamos a comenzar, y es que pues bueno, en el marco diario recordemos que estábamos comentando esta zona de los 4200, 4220 incluso, para ser retesteada, ¿no? Esto sería lo ideal, al menos para mí, para tener un impulso mayor. Ahora estamos viendo un marco diario, claro, en intraday, quizá en movimientos de marcos de una hora, incluso de media hora, podría tener una estabilización de toda la semana bajista, sí podría tenerla, pero incluso esto podría hacer que a lo mejor el día lunes, sin contar el domingo, a lo mejor el día lunes, incluso el martes o hasta el miércoles podamos tener un movimiento hasta esta zona de los 4400, y aquí decida posiblemente, no digo que así sea, pero posiblemente si seguir al alza o tener un nuevo rechazo, y que esto nos dé pauta para que comencemos nuevamente a bajar a las zonas que ya se ha comentado, es decir, la zona de 4300 y la zona de 4200. Ambas zonas son potenciales zonas para que el precio se detenga si es que continúa el retroceso. Me parece que esto sí es viable, como les comento, por el movimiento que ha tenido la bolsa durante las 2 semanas, y también pues para liberar un poco de presión. Eso es normal, los traders toman ganancias, etcétera. O sea, no hay nada, al menos por ahora, crítico como en otras situaciones en donde incluso, ¿no? Sí tengamos que tener cuidado. Obviamente aquí, como siempre, hay que tener cuidado con la gestión de riesgo, pero pues bueno, intentar primero que el movimiento, ya sea si en algún momento el mercado cae, esperar hasta que caiga, después esperar hasta que se comience a estabilizar, y ya de ahí pues bueno, y que incluso que comienza a crear estructura alcista. Así es como debería de funcionar. Por eso es que les comento que incluso podría haber una estabilización de toda la semana, y que de pie a que incluso a mediados de la siguiente semana podríamos continuar bajando. Ahora, como les digo, esta solamente es la previsión bajista, pero creo que me hace sentido por el hecho de que incluso pues bueno, la mayoría se empezó a posicionar en bolsa, y eso es normal también. Entonces creo yo que esto sí se puede dar y tiene probabilidades un poco mayores. No, tampoco quiero decir que domina totalmente, pero creo que sí se podría dar. Ahora, como es una bolsa alcista, claro, estaríamos yendo en contra de la tendencia, y esto es peligroso por naturaleza. Por eso es que hay que tener cuidado si en algún momento se intenta un short. Yo estaré intentándolo si es que nos llega a dar una entrada un poco más confirmada. Ahora, aquí tenemos señales con giro que nos han dado pauta de movimientos, más bien de rebotes alcistas, pero vean que todos los rebotes han sido rechazados. Incluso aquí nos dio una señal de continuación bajista,
y que dio pie a esta caída durante el día jueves y viernes. Podríamos tener que aquí también vuelvan a aparecer una señal alcista, sí, y que incluso, como les comento, pueda llegar a 4400, y aquí dependerá de qué es lo que haga. Podría tener un rechazo de primeras, después si sostiene quizá esta zona que se convertiría en un posible soporte, pues bueno, podríamos seguir al alza, pero de no ser así, se seguiría cayendo y que esto solamente sea un rebote incluso mayor para seguir cayendo, sería un rebote táctico. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la semana, porque incluso pues bueno, algunos pares de divisas también han estado un poco débiles, claro, por esto, como por ejemplo el euro, que ha estado cayendo también, y que pues bueno, ahí se han aprovechado algunos movimientos. Incluso me parece que la bolsa está más interesante junto con los pares de divisas, o sea, Forex, que incluso cripto, ¿no? Ahorita pasaremos a cripto y a las altcoins, y explicaré un poco más a detalle a qué es a lo que me refiero. Entonces bueno, en el periodo y con la nueva actualización o la nueva característica que apenas acaba de ser añadida en giro apenas el día de ayer, nos está mostrando sin que nosotros veamos señales bajistas en 5 minutos y en 30 minutos. Si nosotros nos vamos a 30 minutos, aquí posiblemente salgan las señales que me está comentando giro, claro, sin necesidad de ver el gráfico. Y es que también aquí tenemos una zona muy importante, que no se tiene que romper, al menos a corto plazo. Ya estamos ahí. Ahora aquí podría reaccionar incluso a la baja, o sea, es decir, que tengamos movimientos de continuación inclusive a esta zona de los 4230, y que aquí incluso, bueno, tengamos una señal en donde se comience a parar, si es que lo hace, e incluso aquí comience el movimiento que les comentaba hace rato, ¿no? En donde lleguemos a este punto, haga un movimiento así y después nuevamente continúe su movimiento a la baja, o incluso pueda aquí crear una tendencia alcista. Dependerá de qué es lo que haga, ¿no? Me parece que esta podría ser, me estoy adelantando de hecho mucho, pero creo que eso podría pasar dependiendo de, pues bueno, cómo se vaya comportando la bolsa. Veamos qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Vean que aquí les comentaba, en 30 minutos aparecen estas señales, ¿no? En giro nos están comentando que la tendencia podría seguir, pero también hay una señal un poco más fuerte, ¿no? Que ya la hemos también comentado, esta señal de cohete, que pues bueno, es una señal incluso más fuerte y que podría hacer una reversión, no necesariamente una reversión total, sino que incluso puede dar pie a un movimiento alcista, como aquí, aquí y acá, que es lo que ya se había comentado. Por eso también creo que se podría dar este movimiento dependiendo de qué es lo que pase. Les comento, habrá que ver cómo se va desarrollando la semana, pero pues bueno, quizá miércoles, martes, jueves incluso podamos ver o tener una entrada un poco más tranquila para dejar que el mercado se acomode un poco y después, pues bueno, reanude su movimiento, ya sea a la dirección que tenga que ser. Ahora también con Kaizen tenemos que nos está diciendo que esto puede ser una consolidación bullish, y me parece muy acertado. ¿Por qué? Porque después de este movimiento que ha tenido, claro, viene un movimiento de estabilización, un movimiento de consolidación, y lo está haciendo de manera alcista. Por eso es que les comento que esto sí podría continuar con un movimiento al alza, o al menos un rebote un poco más importante, y después volver a caer y que esto se torne incluso ya bajista. Vean que también con las señales de aquí de las velas, de toda esta tendencia continúa bajista desde aproximadamente los 4420 que comenzó, es decir, esta zona. Si lo logran ver, entonces pues bueno, toda esta semana ha sido bajista, ¿no? Y ya nos lo estaba diciendo el mismo Kaizen por las estructuras. También aquí tenemos una línea de break que incluso es donde está, y me parece que de lograr posicionarse y tener inclusive un cierre diario arriba de la zona de break, se podría intentar un long, ya sea si cae acá y se regresa, o incluso desde este movimiento intenta recuperarse y podríamos meter un pequeño long en esta zona con un stop, ya sea aquí, o dependerá de qué tanto, de cómo se desarrolla en este punto, podremos meter un long, ya sea aquí con un stop acá, o mucho dependerá de cómo se vaya desarrollando, porque todavía
Me parece que todavía no podría haber terminado el movimiento de caída, pero si ya terminó y el mercado se comienza a estabilizar y comienza a dar signos de un posible rebote, aunque sea, pues bueno, podría ser aprovechado. Eso es lo que yo estoy esperando. Ahora vámonos con Bitcoin en el marco diario. Muy bonito el movimiento que ha tenido desde la semana pasada. O sea, sí tuvo un movimiento un poco más explosivo. Esta situación de hecho la venimos manejando. No se aprovechó, lamentablemente, porque yo esperaba que nos diera un poquito de entrada aquí. Ya no se dio, pero vean que después de una caída, Bitcoin había estado haciendo un movimiento similar a este y similar a este. Y eso se ha comentado en varios videos de las semanas pasadas. O sea, no es apenas de ahorita. E incluso está intentando llegar al tercer target que tenemos aquí, que es un target importante en los 32.000. Podría llegar y después tener un retroceso, sí. Vean que también en las señales diarias, y esto también les había comentado, Hiro nos estaba mostrando de un movimiento, inclusive también la divergencia se había dibujado aquí, y esto era una potencial reversión si combinamos las señales, ¿no? No solamente con el propio indicador, claro, haciendo un análisis, etcétera, pero era viable que ocurriera. Y pues bueno, ocurrió. Vean que se llevó todo este movimiento sin parar. Lo mismo, así como hubo un movimiento sin parar, podría haber una estabilización. Ahora, ¿hasta dónde podría ser esa estabilización? Pues bueno, de momento primero tendremos que ver cómo está comportando en el marco de timeframes más pequeños. Y aquí está intentando aguantar. Está teniendo una pequeña perforación. De hecho, esta podría ser una pequeña perforación y que bueno, podría ser una falsa ruptura para continuar al alza. Sí, eso sería una probabilidad y que nos podría incluso llevar a los 32.000 que he comentado. ¿Por qué? Porque aquí todavía no aparecen señales de reversión en una hora. No hay que ser genios para saber que el precio está sobrecomprado totalmente y que necesita también esa estabilización o liberar presión alcista. Y es normal, ¿no? Porque como decimos, todo se trata de la liquidez. Así que pues bueno, en el marco diario vean que todavía no hay una señal concreta que nos pueda dar una posible reversión, pero a ver si en Hiro nos muestra. Vean que todavía incluso no aparece, ¿no? Entonces tendríamos que esperar una señal un poco más confirmatoria para poder decir si el precio puede tener un movimiento a la baja. Ahora, esta señal podría aparecer en el transcurso de estos días. Sí, me parece que incluso llegar a esta zona y que nuevamente sea rechazado nos podría dar indicio de que aquí podría salir la señal. Segunda, tenemos una divergencia aquí ya marcada con Hiro, y nos falta, ¿no? Que nos falta una señal de posible movimiento a la baja, ya sea en triángulos, ¿no? Como los tenemos, al menos pues bueno, como yo lo tengo definido, con triángulos vacíos, y que salga una señal de luna como esta y que nos pueda dar pie a que bueno, se pueda intentar un posible short. Pero por ahora vean que estas velas son grises, o sea, cuando aparecen, o al menos en cuestión de este tipo de indicador o con el indicador, vean que cuando aparecen las velas grises, pues simplemente no hay nada, ¿no? Digamos, no hay algo que podamos aprovechar. Vean, aquí aparecen velas grises. Aquí a lo mejor pudo haber sido una entrada, sí, pero ya la entrada había sido desde acá. Igual aquí, velas grises, o sea, nos marca incluso un periodo de estabilización, un periodo de baja volatilidad. Y lo mismo acá, de hecho pienso que este es un periodo de lateralización en donde primero ya hubo una posible ruptura de stops, podría venir otra, y que incluso aquí, como les comento, y cuadra con lo que les estoy diciendo, es que podría tener este movimiento en donde lo mismo, esta sea una bull trap, aquí aparezca la bull trap, salga la señal, y después pues bueno, se revierta. Si en algún momento pasa esto, posiblemente yo me esté metiendo en short aquí después de que haga esto, y si es que hace esto. Si no hace esto y si el precio se sigue, pues ni modo, me habré perdido un pequeño long, pero la verdad es que bueno, podría subir todavía a los 32.000, pues sí, pero vean que de todos modos seguimos en la zona de sobrecompra y en algún momento va a tener que liberar esa presión, incluso pues bueno, con una caída también mayor, así como todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Como hemos comentado también. Entonces
Simplemente hay que esperar el momento idóneo y que podría ser también la siguiente semana. Ahorita en fin de semana, pues si pasa, se me haría un poco raro, pero sí es viable, incluso si tiene un cierre semanal, es decir, que en el transcurso de las siguientes horas, que tampoco quiero decir que vaya a pasar, pero muchas veces el precio se aloca de la nada, más porque como es fin de semana, podría alocarse rápido, venir acá e incluso mañana, domingo, caer, ¿no? Comenzar a caer e incluso cerrar en esta zona hasta acá. O sea, podría pasar eso, ¿no? Eso podría pasar dependiendo de cómo se esté moviendo el precio. Pero si no pasa, pues simplemente nos quedamos quietos. Ahora lo vuelvo a repetir, es fin de semana. Y normalmente en fin de semana pues es mejor no tradear, o incluso pues tradear movimientos pequeños, incluso a veces hasta de scalping, no esperar tanto, y que va de la mano con también algo que les quería decir. Lo único que he tradeado últimamente ha sido render. De hecho he estado tradeando más el mercado tradicional, como el euro, el S&P 500, el Nasdaq, el peso también por ahí, y algunas posiciones, ¿no? Pero lo que queda aquí de aquí a término de año o incluso el siguiente año, si veo que las cosas, porque a mi parecer las cosas están empeorando poco a poco, ¿no? Fuera de lo de la subida de tasas, etcétera. Recordemos que estamos en lo de la recesión y que puede venir incluso una crisis dependiendo de la gravedad de la situación, una depresión. Si es que me meto en una posición, podría ser en Bitcoin o en Ethereum. La verdad es que la dominancia, vean cómo se ha comenzado a disparar, ¿no? Se ha comenzado a disparar, y esto pues claro, a corto plazo es negativo. De hecho pues las altcoins ahorita han estado subiendo, pero por la misma inercia de Bitcoin, ¿no? Y de hecho algunas no subieron tanto, algunas otras sí se recuperaron algo, ¿no? Un 15% o algo así, pero no fue un movimiento pues explosivo, sino fue un simple movimiento por la misma inercia del mercado que está subiendo y que pues Bitcoin subió. Pero vean que estamos arriba de la lateralización, y esta lateralización ya la rompió el alza. ¿Esto qué nos podría decir? Pues bueno, los niveles me parece que a vigilar, en donde la dominancia podría tener un movimiento al menos de rechazo y que le podría liberar presión a las altcoins. Y si Bitcoin se llega a estabilizar arriba, a lo mejor la dominancia llega aquí, tenga un retroceso, y esto le daría pie a que las altcoins ganen un poco de terreno y también se estabilicen de las caídas que han tenido últimamente. Pero la verdad es que las altcoins se ven un poco más débiles, y no es que no me gusten, pero el riesgo es mucho y la situación va empeorando, ¿no? Por eso les hacía hincapié en la situación macroeconómica. Para mí es muchísimo riesgo meterme a altcoins, y solamente si me meto, inclusive ya no estoy pensando en posiciones en swing con altcoins. O sea, estoy pensando más en posiciones cortas de entrada por salida, y si se vuela, pues qué bueno, y si no, pues no. De hecho, incluso me prefiero meterme a la bolsa en una sola posición a meterme en 3 altcoins, ¿no? Un ejemplo. Y a lo mejor con el mismo tamaño de la posición en la bolsa, o incluso con un poco más, podría igualar el posible rendimiento que saque en altcoins, ¿no? Ahora, como les comento, las altcoins sí son de alto riesgo, y claro, esas se pueden volar muchísimo más, pero las altcoins por ahorita están viendo un poco más débiles, y más con la dominancia subiendo. Eso no quiere decir que no se puedan aprovechar, pero les comento otra vez que solamente estoy yo aprovechando altcoins que creo yo que pueden tener un movimiento interesante y que incluso pueden tener un poco más fuerza que otras, ¿no? De hecho, muchas de las que sufrieron por la demanda de la SEC pues están débiles, ¿no? Por lo mismo, y que incluso pues bueno, no muchos las están tradeando, o incluso podría haber bajado el volumen de transacciones, y hay otras que sí se mantienen un poco más fuertes. Entonces, si en algún momento me llego a poner en riesgo en cripto, pues sí sería Bitcoin, Ethereum y alguna que otra altcoin, y eso no en swing. A lo mejor en swing la podría tomar Bitcoin y Ethereum, o sea, serían las únicas, pero ya en las demás altcoins la verdad es que no. Prefiero reducir o ir reduciendo el riesgo desde ahorita, que digamos todavía es temprano, a quedarme atorado en algún momento, o incluso pues bueno, tener pérdidas por simplemente el riesgo que estoy tomando, ¿no? Entonces prefiero irme un poco más a la segura, quizá con posiciones en bolsa o incluso hasta en forex,
pero pues sí, dejar un poco de lado algunas altcoins o la mayoría de las altcoins, ¿no? Simplemente volviendo a hacer hincapié del plan que tengo para no arriesgarme tanto en altcoins. Ahora sé que habrá gente que pues sí, todavía quiera seguir en altcoins y que claro, sí pueden subir y explotar un 100-200%, sí, la verdad es que todavía puede, pero si la bolsa llega a retroceder desde este punto en el que estamos y comienza incluso a haber hecho una bull trap, esto se va a poner todavía más feo, y la dominancia subiendo y Bitcoin bajando, o sea, en un escenario en donde Bitcoin esté bajando y la dominancia subiendo, las altcoins se van a ponchar pero feo, o sea, de por sí están mal, podrían todavía caer un 50% más si esto pasa. Entonces la verdad es que no, o sea, prefiero no arriesgarme y pues simplemente irme un poco más a la segura, ¿no? Pero eso quería comentar también en cuestión un poco de altcoins. Obviamente estaré analizando alguna que otra altcoin por ahí durante la semana, porque pues bueno, es parte también de esto, pero bueno, para que simplemente tengan cuidado también ustedes y que no se sobreexpongan al mercado, porque la verdad que mientras más pasa el tiempo y las cosas se van poniendo un poco más feas, y en algún momento se pondrán mucho más feas o peor, simplemente no se queden atrapados ahí con un dinero que podría servir en un futuro. Váyanse un poco más a la segura, simplemente tengan mucho más precaución de la que normalmente tienen, si es que la tienen, y manejen su riesgo de muy buena forma. Entonces pues bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando Bitcoin. Todavía si se da un short, quizá lo esté mandando, estoy esperando todavía a ver qué es lo que pasa. Recuerden que también si quieren adquirir alguna membresía para tener señales, para tener acceso a los indicadores, también incluso para tener acceso a las betas de los indicadores, que ahorita he estado muy activo en eso y que he estado subiendo actualizaciones con nuevas características como las que vimos también en este video, pues bueno, lo podrían aprovechar ya sea por un mes, 3 meses, 6 meses, lo que ustedes quieran, y que no solamente es el acceso a los indicadores, sino también al chat, incluso pedirme análisis, que yo los analice por ustedes para darles otra perspectiva, etcétera. No solamente son señales, no solamente es el acceso, sino son otras cosas, y que ustedes lo pueden checar en la página o en la tienda de Meraki Traders, que incluso ya tienen los links en el perfil de Twitter y en las redes sociales. Así que sin más, pues bueno, dejo el video hasta aquí. Espero que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.